la una. Carla Rivera. México es el país Póngale donde el nombre y el cargo que usted prefiera, porque en los últimos años normalizado. Mientras tanto, en radio. Bienvenidos a La Una, aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera, esto es Mientras Tanto en la radio. Como todos los jueves, me da muchísimo gusto saludarlo a través del 103.3 FM, 970 AM. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Telefórmula y obviamente a través de las redes sociales. Este jueves 11 de octubre tendremos un programa un poco distinto donde platicaremos sobre la legalización de las drogas. ¿Se puede legalizar las drogas en nuestro país? ¿Es una opción viable? ¿Es algo positivo para los gobiernos, para la sociedad en el tema económico? Estas y otras dudas estaremos resolviendo el día de hoy y para eso me acompañan dos expertos en el tema. De este lado se encuentra Lisa Sánchez, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Ciencia Política y en Gestión y en Gobernanza, directora general de México Unido contra la Delincuencia y fundadora del Programa de Política de Drogas y Reducción de Daños de Espolea. Hola Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, encantada de estar aquí con todo tu auditorio. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y de este lado está Alfredo Lecona, ex integrante del movimiento Yo Soy 132, ex asesor parlamentario, columnista de Aristegui Noticias y miembro de los colectivos Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. Al contrario, Carla, muchas gracias. Pues como les decía, vamos a platicar sobre el tema de la legalización de las drogas. Hace pues ya varios meses venimos escuchando la idea propuesta por Olga Sánchez Cordero, quien fungirá como próxima secretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y ella dice que sí va por la legalización de las drogas. Para arrancar, me gustaría que pues me comentaran qué piensan de esta declaración de Olga Sánchez Cordero. Pues mira, yo creo que va en la línea con los tiempos que estamos viviendo. Evidentemente, recordemos que la discusión de reformar las políticas de drogas a nivel internacional no es exclusiva de México ni tampoco necesariamente es nueva. Lo nuevo es encontrar un perfil del tamaño de Olga Sánchez Cordero que evidentemente jugará un rol fundamental en el nuevo gobierno. Decirlo sin tapujos y además darse a la tarea de educar políticamente al auditorio, a los distintos grupos de interés sobre los alcances, los beneficios e incluso las limitaciones de una propuesta de este estilo. Yo te quiero dar dos datos, Carla, nada más para que situemos a nivel internacional en dónde estamos. Hay más de una treintena de países que ya tienen ciertas modificaciones legales en sus leyes nacionales que habilitan el uso de la marihuana para fines médicos, científicos y terapéuticos. Okay. Son 30 países, de los cuales México forma parte desde abril del 2017, cuando el Congreso de la Unión lo aprobó. Pero además, en términos de reformas ya bastante más agresivas que implicarían incluso la regulación total del mercado de marihuana, pues tenemos no solo a Uruguay, 9 estados de la Unión Americana, los que se sumarán 3 más este año, sino que además tenemos al primer país del G7, Canadá, que en una semana empieza ya formalmente la implementación de un modelo regulatorio para toda la marihuana. Y eso significa para México que hoy por hoy tenemos un corredor de marihuana legal que va de Alaska a California y que nos hace y nos transfiere nos transfiere la obligación de pelear una política prohibicionista a todas luces fallidas, limitar la producción y el tráfico ilícito de drogas de sur a norte, haciendo toda la interdicción de Centroamérica más la interdicción mexicana, cuando en realidad en el norte tenemos 60% de todos los americanos viviendo en una jurisdicción con marihuana legal. ¿Tiene sentido mantener la prohibición de la marihuana en este país? Yo diría que la verdad no. Ok, para ti, Alfredo, ¿crees que esta, pues al menos hasta el momento es una declaración, ¿no? Aún no se ha legislado, por ahí está la propuesta, pero ¿crees que esto se convierta en una realidad en los próximos meses o años en México, conociendo el panorama que nos platica Lisa? Sí, yo quisiera que lo acotáramos a que no fuera años. Yo creo que si algo... Es mucho más rápido, sí, mucho más veloz podría ser. Justo con el panorama que plantea muy bien Lisa, nos podemos dar cuenta que tarde o temprano esto va a suceder. Tarde o temprano la marihuana y todas las drogas van a terminar siendo reguladas como tiene que ser. Pero como lo fue en su momento también el alcohol o el tabaco, por ejemplo, exactamente, ¿no? El problema o la pregunta en estos aires de cambio y de esperanza y de transformación cantada es ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? ¿Cuántas muertes más va a generar esta política prohibicionista, esta guerra fundada o basada en esta prohibición a las drogas? ¿Y cuánto dolor más podemos soportar
cuánto dolor más puede soportar el país con este tipo de políticas prohibicionistas. Yo creo, y creo que coincidirá el auditorio, que ya pasamos el límite hace mucho tiempo. Ya fue suficiente, ¿no? Recordemos que en los últimos 12 años, ya se va a cumplir 12 años en unas semanas, pues el gobierno ha optado por una guerra, una fallida guerra contra el narco, ya lo podemos adjetivar de esa manera, fallida, la cual ha dejado más de 250,000 muertes en el país, y pues obviamente quien ha pagado los platos rotos de esto pues ha sido la sociedad civil, ¿no? Así que se ha visto tan afectada. Por ahí participas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, en el cual pues se propone que el ejército deje las calles, que regrese a los cuarteles, que regrese a las actividades para los que fueron entrenados. ¿En qué va eso? Así es, pues estamos con la inminente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que hay que recordar y hay que decirlo en estos momentos, que fue aprobada en un proceso muy atropellado. Claro. Muy hace exclusivo. un año también ya va a ser, ¿no? ¿Diciembre? Va a ser un año en diciembre, Ajá. sí. Poco transparente. Muy poco transparente, en contra de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, los más altos organismos en materia de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, observancia de derechos humanos, y pues como una imposición. Nosotros le llamamos en su momento una ley golpista, justo porque no sabíamos de dónde venía esa necesidad de aprovechar, o lo sabemos, lo intuimos, pero nunca fue tan explícito esta presión que ejerció el ejército para aprobar un ordenamiento de ese nivel. Índole. Luego vino la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de no usar la ley, lo cual pues es una mentira realmente, porque la ley contempla dos regímenes de aplicación. Una donde sí, ciertamente el presidente emite algo que se llama declaratoria de protección de la seguridad interior, declaración de protección de la seguridad interior, en la cual delimita las acciones del ejército para atender un determinado problema. Perdón, ¿te puedes acercar un poquito para mí? Te juro, no muero. No me da miedo. Y el otro régimen es el del famoso artículo 26 de esta ley, que deja realmente al ejército la facultad de actuar para prevenir cualquier situación que constituya una amenaza a la ley de seguridad interior, sea lo que quiera decir eso, y normaliza la presencia y el accionar de las Fuerzas Armadas en las calles sin transparencia y sin vigilancia alguna. Pues qué peligroso, ¿no? Todavía que pueda suceder eso, y ojalá pues esto avance en la Suprema Corte. Por ahí hace unas semanas, usted recordará, no, hace unos días más bien, el expresidente Ernesto Zedillo pues dio una declaración que sorprendió a más de uno, y donde declaró que él se había equivocado, en las políticas públicas que había tomado en torno al tema de las drogas, y que ya el tema prohibicionista ya estaba comprobado que estaba mal, ¿no? Para esto hizo un reporte en colaboración con México contra la Delincuencia. ¿Y a qué conclusiones llegan en este reporte, Lisa? Bueno, el informe lo presentan junto con 3 coautores, que son Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo y Fernanda Alonso. Nosotros en realidad formamos nada más parte de un proceso deliberativo, digamos, de lectura, pero básicamente llega a la conclusión de que, como bien tú lo dijiste, Carla, el paradigma prohibicionista de decir las drogas deben ser ilegales y por lo tanto manejadas por organizaciones criminales en un mercado negro en plena desregulación del Estado, donde el Estado abdica su posibilidad de controlar ese mercado, pues está agotado, porque genera más consecuencias negativas de las positivas que podría generar, y invita a hacer una regulación a la mexicana, pensando en el contexto mexicano, las instituciones mexicanas, las necesidades mexicanas, y propone entonces un tipo de regulación en donde haya un cambio legislativo que habilite la legalidad de la sustancia planta cannabis, pero que le imponga controles estatales sumamente fuertes, tanto a la parte de la producción, la transformación, la venta, al menudeo, con institucionalidad pública creada específicamente para su regulación. Se presenta la posibilidad de crear un Instituto Mexicano del Cannabis, que lo que haga sea delimitar las reglas del juego de ese mercado, básicamente con 2 objetivos. El primero, mejorar la salud pública, porque lo que se tiene que hacer es efectivamente controlar el acceso a la sustancia, porque es una sustancia de riesgo, debe controlarse su acceso. Pero y segundo, habilitando respuestas de salud pública y no de política criminal, para que aquellas personas que tienen algún problema, algún consumo problemático, una adicción, puedan acceder a servicios a los que hoy por hoy no pueden acceder. Recordemos que ni el Seguro Popular, ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni ningún tipo de seguridad social tienen hoy en día contemplados los tratamientos contra las adicciones, tienen única y exclusivamente contemplados servicios de desintoxicación. Entonces,
Entonces hay una apuesta por una inversión fuerte en el materia del sector salud, en detrimento de la persecución criminal que hoy en día tiene 70% de los presos por delitos de drogas a consumidores y consumidores o poseedores de pequeñísimas cantidades de drogas que no son para nada los grandes narcotraficantes. Claro, se está yendo por los consumidores que al final tienen estas pequeñas porciones, pero los grandes capos continúan, ¿no? A pesar de que se han hecho estas detenciones importantes durante el sexenio, pues al final lo que han provocado es que se diversifiquen mucho más estos grupos delictivos en el país. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial. No le cambio, vamos a continuar aquí con Lisa, con Alfredo, platicando sobre cómo podría suceder esta regulación, qué beneficios traería para el país. Recordemos pues la violencia que ha sucedido durante los últimos 12 años, que ya tiene que cesar, de la cual los mexicanos ya están cansados, ya no queremos más muertes, ya no queremos más guerra, y para eso están aquí, para contarnos qué puede suceder en los próximos, esperemos, meses y no años, ¿verdad? Sí. No le cambien, enseguida regresamos aquí en el 103.3 FM y en el 970 AM. La Una, en Grupo Fórmula. Muchas gracias por seguir aquí en Mientras Tanto en la radio. Yo soy Carla Rivera, esto es La Una aquí en Grupo Fórmula y continuamos platicando sobre el tema de la legalización de las drogas. Me acompaña Lisa y Alfredo, muchas gracias por continuar acá en el debate. Y a ver, otra duda que sale por ahí. Socialmente, ¿no? La aceptación de la legalización de las drogas, pues no, digamos que no es del todo favorecedor, ¿no? Hay muchas personas que piensan, ¿por qué legalizar el tema de las drogas cuando las adicciones pueden ir a la alza? ¿Por qué legalizar el tema de las drogas cuando X o Y o el pretexto o la razón que muchos mexicanos piensan? ¿Qué se está haciendo en torno a esto? Por ejemplo, nos platicabas ahorita en temas de salud, ¿no? Se va a atender a los mexicanos, se les va a dar seguridad en torno al tema de salud, pero ¿qué más se está haciendo? Mira, lo primero que te diría es que hay todas las preocupaciones que se expresan en el debate público por parte de todos los sectores, madres, padres de familia, personal del sector salud, gente preocupada en realidad de si los carteles se volverán empresas legítimas, etcétera. Todas esas preocupaciones son válidas, son muy legítimas y deben ser escuchadas. Sin embargo, creo que el principio del que parten es un principio equivocado en el sentido en que nos han educado para pensar que las drogas están prohibidas porque son malas y que la mejor manera de lidiar con algo que genera un riesgo es poniéndolo por debajo del tapete, ¿no? Prohibiéndolo. Y la realidad nos demuestra que la primera consecuencia de la prohibición ha sido la creación de un mercado negro ilícito, altamente violento, altamente lucrativo, manejado directamente por empresarios criminales. Entonces, ¿qué es lo primero que lograría la regulación legal de las drogas? Quitarles un mercado altamente lucrativo, empresarios criminales del tipo la Barbie, la Tuta y todos estos que sabemos que no utilizan ni mecanismos administrativos ni tribunales de lo contencioso para solucionar ninguna de sus disputas. Todo se hace mediante temas de balazos, ¿no? La segunda cosa que lograría es visibilizar un mercado que hoy en día ocurre en lo oscurito y del que sabemos muy poco. Por ejemplo, de qué tamaño es, qué tipo de potencia tienen los productos que circulan en la ilegalidad. ¿Realmente los niños tienen acceso a estos mercados? Pues claro que lo tienen. Ningún dealer te pide IFE para venderte ningún tipo de sustancia. Sí. No hay ninguna protección real en materia de salud y muchos derechos humanos están siendo activamente violados. Entonces, la regulación ofrece una posibilidad de intervenir en todas esas áreas a través de eso, de intervención del Estado. Ahora, ¿resolvería todos los problemas de México la regulación de un mercado o todos los mercados de drogas? Pues no, porque la regulación no es política educativa, la regulación no es política fiscal, la regulación no, pero en compañía, quizá de la legalización se podrían mejorar esos rubros, ¿no? Exactamente. El tema es, la regulación es una herramienta más para lograr minimizar el tamaño de las economías ilícitas hoy en día, el poderío de las organizaciones criminales que las controlan y darnos una oportunidad de visibilizar esto para intervenir sobre los problemas de mejor manera, como se hace con cualquier otro sector que se regule, sea el agropecuario, sea el energético, sean las telecomunicaciones. Todo es perfectamente posible regularlo si se hacen las intervenciones correctas. Y lo más importante en política pública, y Alfredo lo sabe muy bien, es que la regulación legal permitiría ajustar. Si algo no está funcionando, podríamos regresar, podríamos reorientar, recalibrar, cosa que en ilegalidad es imposible hacer. Ok, Alfredo, ahora, en estas áreas que se pueden mejorar ya con
en lo que has conocido, lo que has visto, lo que has estudiado, ¿hacia dónde va México? Pues estamos en un bache realmente, porque si recordamos el debate público que se ha presentado en los últimos años, en el caso del cannabis, giró mucho, por ejemplo, a una regulación pues muy light. O sea, cuando se hablaba de solamente para uso medicinal, o sea, la marihuana para uso medicinal, sí, pues nos vamos quedando en ese tipo de debates, y creo que lo que ha estado sucediendo a raíz de la elección del 1 de julio y estas promesas que hacen altos funcionarios, quienes van a ser altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel, pues creo que es esperanzador para poder abrir el debate y para poder ir mucho más allá de esos usos de los que debatimos hace muy poco tiempo. Pero no nada más eso, también esto que se ha estado comentando del informe de política de drogas, de lo que presentó, de las declaraciones de Ernesto Zedillo. O sea, no es poca cosa escuchar a un presidente decir, me equivoqué. Claro. ¿Hace cuántos años? O sea, ¿hace cuántos años pudimos haber ahorrado esto? Creo que es una responsabilidad política loable, el reconocimiento de esta falla o de este error. Yo iba naciendo cuando Ernesto Zedillo iba entrando, ¿no? Entonces sí estamos hablando de bastantes años. Si ya nos vamos a evidenciar, pues yo tenía 6 años. Estamos hablando, sí, de 2, 3 décadas. Sí. De errores. De errores. O sea, todo a partir de, sin duda, la guerra contra las drogas. Y aquí es donde creo que es importantísimo ver la cadena de sucesos, ¿no? Hoy que hablamos de estos procesos de justicia transicional, de abrirle la puerta a organismos internacionales como la ONU para que vengan a acompañar procesos de justicia a este país, pues tiene su origen muy claro en justo esta política prohibicionista. O sea, ciertamente existió un problema de cárteles, un problema de drogas en 2006, pero eso generó la devastación de las instituciones de seguridad y justicia, generó cuando dolor, fueron rebasadas, cuando fueron totalmente rebasadas. Felipe Calderón quizá lo sabía, quizá no, pero al lanzar esta guerra contra el narco simplemente evidenció que las autoridades y todos los responsables en este rubro fueron rebasados por el crimen organizado, así de sencillo. Pero yo preguntaría, ¿cómo lo sabía? O sea, ¿cómo podía, ¿sobre qué diagnóstico? Tener? Porque vamos a ver una cosa. Cuando Felipe Calderón declara un combate frontal contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, porque así está planteado en su Plan Nacional de Desarrollo, México no tenía ni tiene al día de hoy un problema de salud pública relacionado al consumo de drogas. Tiene un dictat de impedir el tráfico ilícito de drogas hacia el mercado consumidor más grande del hemisferio, que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos en estos 12 años ha legalizado en una cantidad de territorios y ha generado una industria económica tan potente y tan lucrativa que hoy en día es ridículo ponernos a pensar que nosotros tenemos que sostener además una protección económica a la industria naciente americana, mientras nosotros seguimos prohibiendo y manteniendo ilegal esta sustancia. Pero segunda cosa, tampoco había necesariamente evidencia de que el Estado estuviese rebasado en su capacidad de investigar, perseguir y desarticular a los carteles de la droga. Lo que sí sabemos es que esta estrategia lo que hizo formalmente fue desarticular esos carteles y detener entre 7 y 12 organizaciones criminales. Hoy tenemos más de 300, las más de las cuales están dedicadas específicamente al sicariato, en una persecución que hoy en día ya es imposible ganar, precisamente por eso, porque se distribuyeron en el territorio nacional, porque dejaron de ser organizaciones organizadas verticalmente, porque hoy en día son tan móviles y tan cambiantes que pueden además dedicarse a la comisión de cualquier otro delito. Claro. Ahora, ¿eso implica que nosotros no debemos regular las drogas? Por supuesto que no, porque por interés nacional, por seguridad pública, por derechos humanos, por salud pública, esta es una política que tiene que cambiar. Ejerce una presión económica sobre nuestro sistema carcelario tan brutal que y distrae a nuestras autoridades de seguridad y procuración de justicia en cosas tan absurdas como la persecución de las 2 plantas que crecieron en el periférico, que francamente tendríamos que repensar si no es mejor poner esto bajo la luz de la legalidad, crear las instituciones necesarias para gestionarlo y acompañar entonces un proceso de legalización norteamericano que parece imparable en nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos. Así es. Ahora, se platica sobre instituciones y bueno, sabemos cómo muchas de las instituciones mexicanas han pues operado en el país a base de la corrupción, a base del amiguismo. Ahora, ¿cómo se podría proteger estas instituciones para que de verdad funcionen? Y ya cerramos esto rápidamente, que nos tenemos que despedir en 3 minutitos. Mira, yo te diría que la principal preocupación de una regulación en México es precisamente la captura del órgano regulador.
regulador. De ahí que lo que se está planteando es que no exista una cosa que se llama integración vertical, y es la creación de grandes industrias integradas que después te puedan hacer lobbying al estilo las tabacaleras, las grandes farmacéuticas o incluso las grandes compañías de telecomunicaciones que funcionan en este país. Es decir, no puedes permitir monopolios. Por lo tanto, quien produce no puede ser el mismo que transforma, quien transforma no puede ser el mismo que vende, y el que vende no puede ser el mismo que produce o transforma. De manera que tengas una industria relativamente fragmentada que seas capaz de controlar con cantidades, con potencias y con regulaciones estrictas. Ahora, es mejor siempre partir desde el punto de vista más conservador y más estricto, de mayor control, y después dejar relajarse eso conforme vaya funcionando la implementación, a intentar hacerlo en reversa como hicimos con tabaco y con alcohol. Muy bien. Pues ya algo para cerrar rápidamente. Sí, yo creo que el resumen de lo que ha dicho Lisa fue estúpido ir a esta guerra sin evidencia, y la evidencia que se han generado en los últimos 12 años de esta estúpida guerra, pues nos debe de llevar a algo con lo que yo quiero cerrar, que escribió Denise Dresser la semana pasada en una muy buena columna que se llama Sembrar la Paz. Okay. Dice, para poder sembrar la paz, toca regular lo que provoca la guerra. Ahí es donde estamos, y ojalá que la cuarta transformación implique parar ya esta tragedia y hacer lo que toca hacer, que es toca regular. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lisa, muchísimas gracias, Alfredo. Ahí está una entradita al debate que se debe realizar por todos lados, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las instituciones públicas. Necesitamos debate para conocer los riesgos, los pros y todo lo que conlleva la legalización de las drogas. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Carla Rivera, esto fue Mientras Tanto en la radio, y yo lo espero por acá el siguiente jueves para platicar igual en otro formato de mesa sobre el aeropuerto, sobre el tema del aeropuerto, si es que va, si es que no va, cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, cuáles, pues muchos factores que están en torno ahí, porque ya se viene la consulta, usted va a tener que decidir, la democracia decidirá, vamos a ver si es así, ¿verdad? Pero bueno, yo lo espero por acá el siguiente jueves en punto de la 1, no le cambie, siga con la programación de aquí de Grupo Fórmula. Muchas gracias. La Una, en Grupo Fórmula.